Buenas tardes, bienvenidos al Encuentro Literario Minero, donde la cultura teatral y la tragedia minera se darán la mano. Un autor teatral y su obra frente a las gentes de la mina, unidos por un grave accidente minero con resultado de muerte. Carlos Barros y su obra Tormenta sobre Durán se presenta ante los trabajadores y extrabajadores mineros vinculados a distintas hermandades solidarias de Santa Bárbara de diferentes pozos de la zona del caudal. Una tragedia minera servirá de nexo de unión entre un libro de teatro y su autor y el mundo de la mina y sus gentes. A lo largo de los próximos minutos compartiremos sensaciones, emociones, sufrimientos y vivencias de personas que con su trabajo en un medio tan hostil, con elevadísimas cotas de siniestrabilidad y mortalidad, han marcado una identidad propia, admirada en todos los niveles de nuestra sociedad. El objetivo de este encuentro será crear una interacción entre el autor dramaturgo, que nos describe en su obra un grave accidente minero ficticio, pero muy real, y la familia minera, en un intento de animar al público presente a que no se olvide nunca del pasado y de la gran historia del sector, abocado a la desaparición en nuestros territorios. Un encuentro que va a contar con la retransmisión online a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mieres. Y antes de entrar en el desarrollo del propio encuentro, me gustaría, en primer lugar, como no, agradeceros a todas y a todos la presencia en esta sala auditorio de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres, en las condiciones y restricciones que nos vienen impuestas por el Gobierno autonómico para el desarrollo de actos culturales y en el incumplimiento de las normativas y protocolos higiénico-sanitarios del COVID-19. En segundo lugar, dar las gracias, como no, a la Concejalía de Cultura del Ilustrísimo Ayuntamiento de Mieres y a los responsables de este auditorio por hacer posible que este acto se pueda llevar a cabo en este punto de encuentro ciudadano e incluirnos en su agenda cultural. Y, en tercer lugar, como no, agradecer a los invitados que están aquí con nosotros. En este caso son 5, deberían ser 6. Tenemos la falta de unos invitados, pero igual a lo largo de este encuentro se pueda incorporar. Estos invitados, como digo, que están aquí sobre este escenario, son trabajadores y extrabajadores mineros vinculados a distintas hermandades mineras de Santa Bárbara, además de la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara, y que han hecho un hueco en su agenda para estar con nosotros. Por el Pozo Tres Amigos nos va a acompañar Florentino Álvarez. Buenas tardes, Florentino. Buenas tardes. Por el Pozo Monsacro, Víctor Cabo. Buenas tardes. Buenas tardes. También está con nosotros por el Pozo Figaredo Raúl González. Buenas tardes. Buenas tardes. Por el Pozo Santiago Miguel Ángel Sobrino. Buenas tardes. Buenas tardes. Y por la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara, su presidente Felipe Urón. Buenas tardes. De nuevo, algunos de nosotros volvemos a encontrarnos en este escenario que nos trae muy buenos recuerdos. Sin duda, un lugar especial para el autor y su obra, porque hace casi 5 meses celebrábamos aquí la presentación oficial de la obra que esta tarde va a ser la base del encuentro, Tormenta sobre Durán, de la editorial KRK, y con el prólogo del mirense Masi Rodríguez. Una obra teatral de tipo documentalista en la que el autor utiliza sus propios conocimientos del sector minero y una gran cantidad de material documental preexistente como fuentes de inspiración para crear una historia con drama y tragedia de por medio, y que a menudo se utiliza como fórmula para dar a conocer situaciones desconocidas en medio de una ficción muy cercana a la realidad, que ha exigido al autor un laborioso trabajo de investigación que encuentra en la escena teatral una evidente materialización de un tema muy relacionado con el cercano mundo de la minería del carbón, profundizando en un campo hasta ahora desconocido para el gran público, como puede ser dar visibilidad a los acontecimientos que se desarrollan tras un gravísimo accidente minero y la búsqueda de la verdad sobre la causa o las causas del mismo. Para ello, el autor va haciendo uso de testimonios personales y de informes textuales probatorios en medio de una intrahistoria no publicada y poco conocida que nos invita a la reflexión y en la que subyacen críticas, confrontaciones, intereses, denuncias que se pueden ocultar tras la verdad. A mediados de la década de los 90 del siglo pasado,
Una explosión de grisú en una mina de carbón provoca la muerte de 15 mineros. Una fatalidad a medio camino de ser previsible que supere todo lo inimaginable. Un drama insostenible que obliga al lector a colocarse ante la eterna lucha entre lo correcto y lo incorrecto y los múltiples intereses que se ocultan ante la posibilidad del encubrimiento o el choque que se puede producir ante la fuerza de la verdad. Carlos se sale del tópico y de lo tradicional tras un trágico accidente minero, dejando atrás escenas de dolor, de soledad, de desolación, de sentimientos familiares desgarradores para penetrar en un mundo novedoso, mediante el análisis de las conductas y de las motivaciones de quienes se ven obligados a tomar decisiones en momentos de dolor y emotividad, profundizando en lo que significa buscar la verdad y saber gestionarla, dado que muchas veces las personas tienen miedo a la verdad y a que se sepa. Carlos utiliza como escenario, y lo digo para los que no hayan leído o ojeado el libro, utiliza como escenario la oficina de un pozo minero, una obra teatral de ficción basada en hechos muy reales, dividida en 2 actos. En el primero, el autor, cronológicamente, nos va recreando en el tiempo los acontecimientos que se van sucediendo tras un gravísimo accidente minero a través de la línea telefónica, en medio de una gran tensión y un enorme desconcierto provocado por la propia tragedia, con mucho dolor y mucho miedo por las investigaciones que se pueden llevar a cabo y por las medidas a tomar por los mandos mineros responsables. En el segundo, el autor nos describe uno de los lados más desconocidos y ocultos de la tragedia minera, una reunión de personas con responsabilidades directas en el sector que intentan analizar y gestionar la verdad y las posibles causas, rodeados siempre y en todo momento de una gran carga emocional. En la mente del autor, el recuerdo muy cercano del gravísimo accidente ocurrido en agosto de 1995 en el Pozo San Nicolás de la empresa Unosa. Un total de 14 mineros dejaron allí su vida en la capa octava, 10 asturianos y 4 checos. Un accidente que traspasó fronteras y que a día de hoy ha dejado heridas sin cerrar. Tras el accidente, muchas fueron las preguntas que surgieron. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Se podría haberse evitado? ¿Había fallos en el sistema de ventilación? Las hipótesis empezaron a apuntarse y a estudiarse. Sin duda, estas cuestiones y algunas más fueron el detonante para que nuestro autor, que aquí nos acompaña Carlos, se lanzase a escribir con un texto indagatorio la obra que esta tarde va a ser objeto de estudio y análisis y la base para el encuentro. Nada ni nadie ha podido cambiar el signo de este trágico accidente, pero sí creo que ha servido para mejorar las medidas y condiciones de seguridad existentes, aplicando nuevas normas en la explotación de las nuevas labores mineras. Pero antes de compartir vivencias y experiencias con los trabajadores y extrabajadores mineros que nos acompañan, me gustaría oír los comentarios del autor de Tormenta sobre Durán, sobre su obra y el objeto y finalidad de este encuentro literario minero que vamos a celebrar esta tarde. Decirles que, para los que no lo conozcáis, que Carlos Barros San José pues es un mirense, está jubilado del sector minero, fue durante muchísimos años director de la extinta Parpayola Radio, es autor dramaturgo, es ensayista y articulista, ha publicado varias obras teatrales y esta es su tercera obra dentro de la actividad minera. Pues vamos a hacer y entrar con Carlos, el autor, saludándole. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Vamos a ver si se me escucha bien. Sí, hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, vosotros, Raúl, quiero nombrar Felipe, Flor, Miguel, Víctor, y lamentar la ausencia del representante de San Nicolás, que hoy por la mañana me dijo que no podía acudir, un problema familiar, y que le excusase. Bueno, agradecer a los que estáis presentes. Yo sé que no es fácil estar aquí, sobre todo, bueno, intentar hablar de lo que vamos a hablar, ¿no? De lo que yo pretendo que habléis, ¿no? Gracias también a vosotros, a los que estáis presentes y a los que están viéndonos a través del canal YouTube del Ayuntamiento de Mieres, al que una vez más tengo que reiterar el agradecimiento por ponerse siempre
a nuestra disposición para cuantos actos queramos o intentemos desarrollar. Sí, lo primero que te voy a preguntar, supongo que satisfecho, ¿no?, con este primer encuentro, algo novedoso en la presentación de un libro y que nos sirve de base ese grave accidente minero. Supongo que las sensaciones que van a tener tú y ellos y nosotros, como la mayor parte de los que estamos aquí entre público, que somos mineros, supongo que esas sensaciones será lo que quieres palpar, ¿no? Sí, bueno, yo tengo que decir que al margen de lo que lleve la publicación de la obra de teatro, que lleve una excusa para reunirnos aquí, la razón por la que estamos aquí, un grupo de trabajadores jubilados o prejubilados y todavía algunos de ellos en activo, y es que concretamente el accidente en el que yo baso la obra de teatro, Tormenta sobre Durán, que ocurrió en el año 95, Tormenta Durán sucede un año antes. Voy a hacer un spoiler muy grande, o sea que no me importa ya con el tiempo que el libro está en la calle, y esa es la verdadera razón por la que nos encontramos aquí, es que el accidente quedó sin explicación. Un accidente que siguió por delante a 14 compañeros, independientemente de su nacionalidad. Ya lo dijo Luis, que 10 eran españoles muy conocidos, algunos de ellos de todos nosotros, y 4 de nacionalidad checa. ¿Por qué la intención de reunirnos aquí? Porque a mí se me pasó por la cabeza lo mismo que supongo que a todos los que me acompañan y seguramente a todos vosotros, que después del terrible accidente y de desconocer la causa real del mismo, después de largas, exhaustivas investigaciones, no se pudo conocer la razón del accidente. Y los compañeros, que algunos seguramente están aquí presentes, tuvieron que volver a entrar a trabajar al mismo sitio donde se había realizado o se había desarrollado aquella catástrofe, ¿no? Y a mí se me pasó por la cabeza que todas esas sensaciones que vivimos, yo creo que en nuestro fuero interno, ¿no? A veces ni compartimos ni con la familia siquiera, ni con la mujer, ni con los hermanos, a pesar de que, bueno, es cierto que en multitud de ocasiones se habló del miedo, de que no somos hombres de piedra, ni de acero, ni del heroísmo, eso está muy lejos de ser realidad, ¿no? Pero que, bueno, en algún momento todos tuvimos la sensación de que o compartíamos o en soledad, al margen de otras emociones, sobre todo teníamos miedo, ¿no? Miedo a ver qué ocurría o a pensar qué ocurría concretamente en la capa octava del Pozo San Nicolás, ¿no? Yo, personalmente, al margen del libro, yo trabajé en el Pozo Monsacro durante unos cuantos años, concretamente fueron 13 años. Y estaba trabajando, bueno, aquel día no, estaba de vacaciones, estaba fuera de Asturias, pero estaba trabajando en los subniveles de la octava de Monsacro, exactamente en un sitio que era idéntico a donde se produjo la explosión en San Nicolás. Evidentemente, imaginaros, después de los conocimientos técnicos, porque yo llevaba mantenimiento en aquel momento y control ambiental de Monsacro, la duda y las ganas de saber que yo tenía, ¿no? de por qué se había producido aquella explosión tan gigantesca, ¿no? Bueno, la verdad es que aquello, al margen de cambiarme mi vida, porque yo de estar en Monsacro marché a trabajar a Seguridad Central, se montó un departamento de auditoría interna en la empresa y yo fui a hacer inspecciones por todos los pozos, o sea que el detonante de la explosión cambió mi vida y después, a posteriori, durante muchísimos años, quise saber algo más. Quise saber sobre el accidente, ¿no? Investigué todo lo que pude, me hice con la documentación de Jefatura de Minas y de UNOSA, no después de muchísimos problemas, e intentamos hacer un documental que no salió, ya que echó al traste la crisis económica que llevamos arrastrando durante muchísimos años y que ahora está doblemente golpeada por el tema del coronavirus, ¿no? Yo quise indagar, quise saber
esa curiosidad que tenemos algunos de por qué no se había conocido la razón del accidente y indirectamente el por qué los compañeros tuvieron que volver a entrar al mismo sitio, ¿no? Al margen de que aquello es cierto, hay que reconocer que cambió determinadas actitudes en la empresa, se invirtió muchísimo en seguridad, etcétera, etcétera, a pesar de que yo tuve la oportunidad durante los 7 años siguientes en los que trabajé en auditoría, haciendo inspecciones, vi que la empresa, bueno, pues en cada inspección que hacía era susceptible de que pudiese suceder un accidente, ¿no? Y bajo esa situación, yo no quiero decir espada de Damocles, entrábamos a trabajar no solamente en los niveles, sino en los que, bueno, aquí hay gente con experiencia, Felipe sobre todo, seguro que Miguel, Flor, de haber trabajado también en arranque manual, ¿no? Era imprevisible, al margen de lo imprevisible que pueda ser la mina en cada momento, y después el peligro que trajo innato la electrificación de los pozos y de los talleres, bueno, pues había esa sensación de que es cierto, de que la mina era imprevisible y que en la mayoría de las ocasiones no pensabas en ello, ¿no? No pensabas en ello. Pero bueno, yo todavía, las ganas que tenía, incluso después de estar en Seguridad Central, las ganas que tenía de marchar, de jubilarme o de prejubilarme, las tengo que reconocer delante de todos vosotros, solamente lo hice en familia porque de vez en cuando yo sueño que yo digo, bueno, pues yo tengo que estar prejubilado, ¿yo qué hago trabajando todavía? Joder, yo de una vez tengo que marchar de aquí, ¿no? Eso no quiere decir que viviésemos permanentemente en un estado de miedo, ¿no? Pero, mira, mirando documentales, y perdón si me alargo un segundín nada más, ¿no? Relacionados con los accidentes mineros, vi el del Pozo Emilio, el documental del Pozo Emilio en León, que bueno, está ahora mismo en el juzgado, ¿no? Y una de las viudas dijo, bueno, mi marido nunca habló del miedo que tenía, excepto, yo no sé si es casualidad o si es que las circunstancias hacen que sea trágica, lo que ella contó, dice, mi marido nunca habló del miedo que tenía, excepto al día antes. Dice, allí está, aquella situación es preocupante, va a suceder algo y al día siguiente se mata a mi marido, ¿no? Yo, al margen de lo que viví personalmente en Monsacro, del peligro con el que convivíamos permanentemente, con el grisú y con la electrificación, con los niveles, que, en fin, eran un método de explotación nuevo que nos sorprendía un poco a todos, en el que había que estar alerta permanentemente. Quiero decir que tuve la oportunidad, repito, de visitar muchísimos pozos y de pasar por algunas explotaciones. Recuerdo concretamente una, creo que era en uno de los pozos de Nalón, no recuerdo si era Candín o Sotón, no recuerdo, pero bajamos a hacer la inspección por un automarchante, ¿no? Y abajo del todo, había una bóveda inmensa, ¿eh? Y el sitio por donde teníamos que salir de allí, por donde tenían que salir los compañeros que estaban allí trabajando, era, no sé, era de medio metro por medio metro, una cosa pequeñísima, estrechísima, para poder salir de allí, ¿no? Yo, después de bajar el taller, que estaba en unas condiciones pésimas, el automarchante estaba terriblemente, era terrible aquel automarchante, ¿no? O sea, en ninguna en la cabeza se le hubiera ocurrió poner un automarchante en aquel taller, en aquellas condiciones, ¿no? Y después abajo, con aquella bóveda tan inmensa, y llegamos abajo, los compañeros que hacemos la inspección y yo mismo, y dije, vamos a ver, es que esto está, nos vamos aquí pitando, porque esto está... Digo, pero ¿y si los que se quedan aquí? Y los que tienen que estar trabajando en esta situación. En esas situaciones trabajamos o trabajaron muchísima gente, en situaciones límite, y en las que había que estar allí, porque no había otro sitio, ¿no? Era el destino que nos tocaba, ¿no? Y con esa sensación vivíamos permanentemente, unos más y otros menos, ¿no? Pero a raíz del accidente de San Nicolás, que nos sorprendió a todos, pues bueno, suscitó en mí que teníamos un montón de emociones por contar
Y esa es la razón por la que estamos aquí y por la que agradezco muchísimo a los compañeros que están conmigo en el escenario. Bueno, una pregunta tópica, ¿no? El título de tu obra es Tormenta sobre Durán. Durán es un pozo ficticio y la tormenta, es verdad que hay doble tormenta, ¿no? En un caso, cuando lo leáis, hay una tormenta exterior, meteorológica, pero también hay una tormenta de dramatismo que se está ocurriendo delante en la plaza del Pozo, porque concretamente en una de sus oficinas hay una reunión importante, ¿no? De ahí viene el tema tormenta sobre Durán. Sí, bueno, al margen de que yo quisiera ahí aumentar el dramatismo a la situación que se vive en esa oficina, donde 5 personas son 2 sindicalistas y 3 mandos en los que discuten sobre la documentación, todo lo que se ha descubierto en las investigaciones, que no fueron pocas, fueron muchísimas, muy exhaustivas y muy interesantes de poder leer. Documentación que todavía tengo conmigo, afortunadamente, y que de vez en cuando descubro algo nuevo, y en el que yo quise poner a esos 5 ante una tesitura bastante complicada. Y es que después de lo que pudieron llegar a saber, qué era lo que se hacía, lo repetimos en las presentaciones que hacemos, qué era lo que se hacía con la verdad, qué era lo que tenían que hacer con lo que sabían, ¿no? Porque podía suceder lo que finalmente pasó y por lo que estamos viviendo ahora mismo, por lo que estamos aquí, ¿no? Que es, bueno, pues poner una serie de hipótesis de lo que pudo haber ocurrido en ese accidente y no sacar ninguna conclusión, algo concluyente, decir, bueno, fue exactamente esto, ¿no? O si la investigación hubiera ido más allá, yo lo dejo así como incógnita en la segunda parte, ¿qué hubiera pasado, no? La empresa estaba electrificada casi en su totalidad, mediante los subniveles, excepto en algunos sitios había automarchantes, cepillos, etcétera, etcétera, pero había muchísimos subniveles, ¿no? Y se ponía en cuestión desde el método de explotación, y la seguridad que conllevaba aquel método, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, como yo lo dejo entrever, repito, todo eso no tuviera la seguridad suficiente o la seguridad mínima para que no se volviera a repetir, ¿no? Bueno, yo doy a entrever en el libro que cerraría la empresa. Era una catástrofe enorme, ¿no? Cerrar la empresa y echar a los miles que trabajábamos en aquel momento. No sé si éramos 15.000 en el 95 o quizá alguno más o alguno menos aproximadamente, ¿no? Echábamos a los 15.000 a la calle si supiésemos o si averiguásemos que el método no era seguro, o hacemos lo que finalmente la decisión se tomó, que es no sabemos qué ocurrió, vamos a intentar incrementar las medidas de seguridad y tiramos hacia adelante, ¿no? Que es lo que finalmente ocurrió, y finalmente, bueno, pues ya visteis el proceso de todo ello, ¿no? Las prejubilaciones, las jubilaciones nos llevaron hasta aquí, excepto, bueno, algún compañero que todavía está en activo, ¿no? Entonces, por eso es el encuentro de hoy, ¿no? Porque yo creo que los compañeros tienen, bueno, su experiencia personal o vieron cerca de ellos alguna tragedia. Repito que a los de Nicolás, algunos los conocíamos personalmente, yo a alguno también, y sobre todo yo, en los años que pasé en Monsacro, recuerdo algún accidente mortal que me tocó muy cerca. Uno de ellos, bueno, estaba en el comité de seguridad y fue un accidente absolutamente tonto en un tren de personal. Se tuvo que apartar para que bajase un tren cargado de carbón, no le dio tiempo y lo golpeó al último vagón donde había una persona y se mató de un golpe así de tonto, ¿no? Y también otro que también me influyó mucho en mí, y es que a mi lado se cambiaba un chaval joven, yo creo que se llamaba Andrés,
que se mató con uno que perdió la vida, con uno que seguramente conocéis muchos de vosotros, que era Velasco, que había venido de Barreo, vigilante, y fue un accidente absolutamente tonto, que nadie nos explicamos, que en fin, los tragó allí bueno, donde se bajaba el carbón ya directamente a la galería, nos fueron a destrancar y los tragó en cuestión de 4 o 5 metros, allí quedaron, ¿no? Allí quedaron. Al margen de que al poco de entrar a trabajar en la octava de Monsacro, que iba por taller manual, se derrabó un par de series que iban de potencia 5 metros y quedaron allí, se fueron 4 compañeros que tardaron varias semanas en sacarlos, ¿no? O sea que en esa situación vivíamos permanentemente. Otra cosa es que no podías pensar en ello y otra cosa es que tu mujer te decía muchos años a posteriori, que yo estaba convencida de que esas sensaciones de que te dan, ¿no? Que no están fundadas en nada, ¿no? Están fundadas en el miedo que te rodea, ¿no? Yo estaba convencida de que hoy no volvías para casa, ¿no? Bueno, pues yo creo que nosotros, o nuestras familias, o los amigos, o los compañeros, vivimos en algún momento en esa situación y se trata un poco de hablar de ello, por eso estamos aquí. Bueno, para ir finalizando tu intervención y presentación de tu obra, sí me gustaría que nos dijeras el valor que le das a la misma de cara al público y de cara, pues, a la historia, ¿no?, del sector minero. Bueno, yo en ese sentido me gustaría decir, yo antes de publicar el libro lo di a leer a mucha gente, pero lo di a leer a 2 compañeros que pertenecen a la Asociación Santa Bárbara, al Grupo de Arqueología Industrial, estaban Soto y Rolando, quedaron sorprendidos gratamente. Bueno, son gente muy vinculada a la mina, ¿no? Y ahora mismo en la recuperación están haciendo un trabajo enorme en cuanto a la recuperación de nuestro patrimonio, ¿no? Ahí está Fernando también, que lo sabe, que me acompañó en Moreda, ¿no? Perdón, en Turón, sí. Y dijeron que, bueno, que había que... parece que hay mucho escrito sobre la mina, pero que había que escribir mucho más, ¿no? Sobre todo esa parte que no nos atrevemos a contar, ¿no? La de los accidentes o la de la intrahistoria que habla Masi Rodríguez en el prólogo, ¿no? Lo que ocurre detrás de lo que estaba expuesto, ¿no? Porque yo en el libro cuento lo que no se ve, que por cierto, yo esa historia me la invento, yo dentro de toda la documentación tengo que poner en boca de personajes que están basados en personajes reales, pero ellos son ficticios. Lo que pudo haber sido aquella reunión, ¿no? En la que yo evidentemente no estaba presente, ¿no? Ese tipo de cosas, como si en ocasiones dice la gente, otra película o otro libro sobre la guerra civil nunca será suficiente. Y yo creo que más que nunca, sabemos que nunca será suficiente hablar, en este caso, sobre la guerra civil, porque hay guajes. El otro día, lamentablemente, tuve que ver por televisión que hay muchos de ellos que desconocen el tema de la guerra civil, quién fue el dictador, cuál era su nombre y qué pasó aquí, ¿no? Y lo mismo en nuestra historia del carbón, ¿no? Otra historia sobre el carbón, otro libro sobre el carbón, otra película, otro... Todo será poco. Y si vamos ampliando los conocimientos de lo que pasó durante un montón de años en nuestra zona, en nuestras cuencas mineras sobre todo, pues yo creo que enriqueceremos el conocimiento de todos y sobre todo, déjame decir una cosa más, algo que no se cuenta, y yo lo dije aquí en esta sala, yo creo que el único sitio donde me acordé, ¿no? No fue un accidente que nos atemorizaba a todos, pero sí que nos atemorizaba porque yo lo viví muy cerca, en padres de amigos y después en familia cercana, toda la angustia que se vivía ante una situación irresoluble que era el tema de los enfermos de silicosis, ¿no? Sobre los enfermos de silicosis hay toda una historia que contar, toda una verdad que desvelar y que compartir, ¿no? Porque son los auténticos olvidados
de toda una vida de trabajo y de esfuerzo. Bueno, pues yo creo que tenemos ya suficientes datos para haber conocido un poco la obra. El que no la haya leído, pues conocerá poco más y en su momento pues compra el libro y lo lee. Entonces vamos a dar las gracias a Carlos por ese análisis y explicación que ha dado de su obra. Y conocida, como digo, esa obra y el contenido, y al autor, por supuesto, pues a través de un formato, digamos, informal y distendido, en medio vamos a hacer una tertulia abierta con el autor, sin tiempos cerrados, cada uno pues expondrá sus cosas y con un poco la moderación por un servidor. Y vamos a conocer un poco esa opinión, esos análisis, esas sensaciones, esos momentos vividos por nuestros invitados. Trabajadores, como digo, y extrabajadores, mineros vinculados a diferentes hermandades de Santa Bárbara y también de la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara, sobre la realidad de las tragedias mineras acontecidas a lo largo de su vida laboral. Voy a decirles que estas hermandades, para el que no lo conozca, que están aquí representadas, pues nos tienen que dar una idea de la relevancia del carbón en nuestras vidas y de los mecanismos de solidaridad a lo largo de la historia como respuesta a una situación de indefensión obrera en un medio tan hostil como es la mina, ofreciendo un cierto grado de protección en casos de accidentes o muerte en un sector, el minero, peligroso para el trabajador, como ya decía antes, con elevadísimas cotas de siniestrabilidad y mortalidad, y donde la solidaridad se vive de forma muy intensa. Desde aquí, nuestro agradecimiento, como no, a todos los compañeros de las distintas hermandades, personas todas de buena voluntad y compromiso que no renuncian a su pasado, significando y agradeciendo también el compromiso de muchos otros que en su momento erigieron monumentos a los mineros fallecidos en las explotaciones mineras asturianas para el recuerdo y para la historia. Y dicho todo esto, y como ya he indicado, hay de estas personas que tenemos aquí en este escenario, saben mucho de accidentes y de tragedias mineras. Con ellos vamos a recordar y a volver a vivir parte de lo acontecido. Yo hago una pregunta en general, va contestando como queráis el orden, incluso podéis interrumpiros un poco si necesitáis. Entonces vamos a hablar sobre un grave accidente minero que surgían, y lo decía Carlos, muchísimas preguntas. Nos preguntábamos qué ocurrió realmente en ese accidente minero, dábamos vueltas a la cabeza, ¿no? ¿Qué podía haber pasado? ¿Hubo fallos de seguridad? ¿Se podría haberse evitado? ¿Se ocultaban las verdaderas causas del accidente? Entonces me gustaría conocer un poco vuestra opinión y vuestro testimonio personal sobre accidentes que hayáis vivido y conocer un poco las respuestas que dais a esa realidad que ocurrió y que sucedió en nuestra vida laboral. O sea, el que quiera comenzar, tenéis los micros. Acercáis un poco el micro cada uno cuando habléis. Sí, vamos a ver. Desgraciadamente estamos hablando en una vida laboral, por ejemplo, la mía fueron de 24 años, no hay de las más extensas, pero bueno, está bien. Y tocó vivir muchos accidentes mineros. La mayoría de ellos tienen un comportamiento de fallo humano. Digo esto porque la mayoría de los que trabajamos en la mina somos conscientes de ellos. Hay algunos que es verdad que no se podían prever, como son los desprendimientos instantáneos de Grisú, pero todos conocemos muchos accidentes en que luego dimos cuenta de que los que habíamos metido la pata éramos nosotros. Incluso en el día a día cometíamos alguna cosa que no estaba bien o que no era de manual. Dicho esto, los accidentes, cuando suceden, el ánimo que te entra suele ser diferente con la edad que tienes. Es decir, cuando eres joven, pásate muy por encima, salvo que sea muy cercano. Con los años vas tomando realidad y vas diciendo, joder, podía haber sido yo. Y ya te lo tomes con otra cosa. Pero cuando entres de mano, no nos olvidemos que había años en que teníamos 35
35 muertos, 35, 36, que estamos hablando casi de 3 mensuales. Entonces, cuando estás en esos niveles, como que no oye que seas insensible, pero como que lo ves un poquitín lejano, como que lo ves un poco lejano. Con el tiempo ya vas pensando otra cosa. Es decir, cuando tienes ya familia ya vas diciendo, joder, podía haber sido yo, si yo palmo, que será de los guajes, que será de la mujer, todas estas historias, pero que cuando eres joven no lo ves. Y lo que hablaba antes, las imprudencias. Yo hay una cosa que me llamaba mucho la atención y no hace mucho tiempo, estamos hablando del año 2000, 2010 o por ahí, cuando yo estaba en la mesa de seguridad en Oviedo, en el Principado, y cuando analizábamos los accidentes dábamos cuenta de que había muchos accidentes, afortunadamente no eran mortales, por traumatismo de mano, al enganchar vagones o meter la cabeza allí, cosas de esas. Y decía, qué curioso, dije, hablábalo con Ramón en aquel momento, el que llevaba Minas. Decía, mira, Ramón, cuando entramos en el año 74, la mayoría de nosotros, éramos todos, pasabais por barreo. Y lo primero que te enseñaban era enganchar un vagón con una mano, para que no metieses la cabeza. Luego, posteriormente, aquello fue olvidándose. Y como consecuencia de aquello venían los accidentes. Ojo, que no estamos hablando banalí, Hubo mucha gente que murió en Unosa por atrapamiento por meter la cabeza entre 2 vagones porque empeñabas en enganchar con las 2 manos. Respecto a los desprendimientos de Grisú, si os dais cuenta, antiguamente no había las cosas tan modernas que hay ahora, los Pánceres y todas estas explotaciones que vinieron luego, pero eran lo que se llamaban por testeros, las explotaciones por testeros. Si os dais cuenta, los niveles, o sea, iban en las niveladoras iban en vertical. Posteriormente dieronse cuenta que en este ángulo el grisú quedaba y no limpiaba bien, y era donde se podían producir los derrames, que de hecho eran los que se producían. Con el tiempo fueron poniendo los niveladores descendentes para que ventilase todo eso. Ahorráronse, la verdad es que se ahorró mucho, con esa historia ahorráronse muchos derrames. Luego, posteriormente, en los niveles, juntábamos 2 cosas, que era el gas con la electricidad. Y ahí, si no lo lleves al milímetro lo de seguridad, vas jodido. Vas jodido, como luego pasó lo que pasó. Bueno, quien quiera intervenir, bueno, lo conocéis, Felipe Buró, en este caso es el presidente de la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara. Sí. Vamos a hablar ahora con el Pozo Figaredo, concretamente, que está representado por Raúl González. Hola. Bueno, tu opinión, las primeras opiniones sobre el tema de Yo accidentes. entré en el Pozo Figaredo en el 83. Arrima un poco más el En marzo del 83 entré en el Pozo Figaredo. En enero y en febrero ya hubo 2 accidentes antes de yo entrar, de muerte, 2 picadores. Y en abril, un mes después de estar yo allí, hubo otro accidente. Yo, claro, te quedas un poco acojonado, porque dices tú, joder, si acabamos de entrar y tal, lo que pasa a la gente que tiene mucha experiencia, de aquella cuando yo entré había mucha gente con mucha experiencia, porque se fue perdiendo, según van pasando los años y según nos fuimos prejubilando, pues te calmaban, porque Figaredo, gracias a Dios, fue un pozo que, aunque hubo muchos muertos, era bastante seguro, en comparanza con otros pozos en el tema de los gases del grisú. Hubo accidentes muy fastidiados y escuchando a Carlos, por ejemplo, uno de los accidentes que recuerdo, cuando estaba hablando de la marchante, que había que pasar por aquel agujero y tal al salir abajo, uno de los accidentes que se produjo en Figaredo fue precisamente así. Un vigilante que tenía que pasar por aquel momento, bajó un bastidor y lo enganchó. No lo mató en el acto, pero las consecuencias fueron eso. En seguridad, en Figaredo, que fue el pozo más mecanizado o más mecanizado en los primeros años que hubo, lo que decía Felipe,
La electricidad se lleva muy mal. Minadores al avance. Se llegó un momento en que en Figaredo hubo que poner vigilantes para controlar a los polacos y los checos. Tenían su forma de trabajar. El avance para adelante, sea lo que sea. Y entonces, claro, piensas y dices tú, hostia, voy a trabajar a una zona peligrosa con un avance. ¿Qué puede pasar? Mucha de la gente que estamos allí en eso te sube a la cabeza esos momentos donde a lo mejor hubo un accidente hace 2 días. No sé. Y es complicado, y es muy complicado. Sí, una cosa que te quería preguntar. Tú dijiste que habías trabajado, entraste en el 83 y al poco tiempo ya ocurrió algún accidente importante. En el 83, sí. Eras una persona, bueno, prácticamente conocías la mina de oído, ¿no? Porque... Pues de nada. Pero hay una cosa que siempre decían la gente veterana, que tú lo apuntabas, era el respeto por la mina. Sí. Cuando entrabas, bueno, por donde pasaba uno, pasaba otro y tal, y esa palabra, respeto a la mina, ¿cómo la interpretas? Hombre, vamos a ver, yo sé que donde voy a trabajar es un sitio que me puedo jugar la vida. Entonces, lo que me enseñaron era, todo lo que vas a hacer tiene que tener una supervisión. Piénsatelo. ¿Qué estás viendo? ¿Hay peligro? ¿Cómo lo puedes evitar? Claro, llega un momento en que eso no lo puedes tener en la cabeza de continuo. De ahí vienen los accidentes tontos que estaba diciendo Felipe, porque tú llegas y dices tú, oye, es que tengo que trabajar. Si me permites, mira, hay una cosa que está bien clara. Yo tuve pocos accidentes en la mina. Por decir, el más grave fue romper un dedo. Y eso fue al principio, los primeros 2 meses. Una clave para que no haya accidentes en la mina era que tú tuvieses conocimiento del sitio donde trabajabas. Explícame. Si yo trabajaba, si mi rampa estaba nada más que estábamos el grupo nuestro de picadores, a nuestro relevo, voy a decir, que no hubiese un relevo por la tarde, yo sabía cómo había dejado freno, yo sabía cómo había dejado posteado, yo sabía cómo lo tenía. Con lo cual llegaba al día siguiente y yo sabía cómo lo había dejado. En cambio, si alguien trabajaba por la tarde, yo llegaba allí y no sabía cómo lo había dejado. Con lo cual ya me ponía a trabajar. Normalmente los que estábamos picando carbón casi siempre era a destajo o a conforme o alguno de esos. Con lo cual ya te metías allá de frente. Tenías que fiarte un poquitín de lo que había dejado el compañero. ¿Entendido? Y esa ya es la diferencia. Y voy a explicarlo, voy a poner el ejemplo muy claro de un accidente que hubo en Nicolasa. Hubo un accidente anterior a los 14 de un compañero barnista de Turón, que lo vi enmendado allí porque habían cambiado el turno cuando cumplía las vacaciones. Lógicamente, él fue para un sitio que desconocía. Yo esa zona no la conocía porque todavía no estaba, llevaba poco tiempo ejerciendo de delegado minero de seguridad, pero posteriormente, cuando hicimos la visita y la investigación, víamos que entre el cuadro y arriba el techo había un vano que no estaba forrado. No estaba forrado, había como una cuarta y pico. Los tornillos de los grapes no tenían el parapriete correspondiente, es decir, casi los movías con una mano. En vez de los 4 o 5, ¿cómo se llaman?, tresillones que tenían que tener, tenían 2. ¿Qué pasó? Cuando aquello aflojó y bajó, hizo el efecto dominó, como no había nada que lo sujetase, tiró pues 25 o 30 metros. Si el hombre tuviese conocimiento de aquello como estaba, pues seguramente que diría, no, primero antes de ir para allá voy a reforzar esto. ¿Explícame? Pues eso. Yo, si me permites, antes, pues somos muchos, si me permites un segundín nada más. No sé si, evidentemente aquí estamos y decimos lo que nos apetece y lo que nos viene a la cabeza y para adelante, ¿no? Al final, yo lo que, en fin, estamos acostumbrados y además me gusta que la gente diga lo que piense, ¿no? Yo, la razón del encuentro
trátase de cómo lo vivíamos, ¿no?, en nuestro foro interno, ¿no?, más que buscar responsabilidades e imprudencias, ¿no? No quiero decir con esto, y no me quiero alargar, simplemente dar un matiz, ¿no?, dar un matiz. Porque es cierto, no podemos ocultar que nosotros, los trabajadores de a pie, los que estábamos en los frentes de trabajo, o en mantenimiento, o en preparación, o en transporte, cometíamos errores. Claro que cometíamos errores, muchos. Yo, personalmente, viví en primera persona, y yo seguramente cometí alguno también, en algún momento, ¿no? Pero yo, casi tengo que deciros que me tuve que enfrentar con algún compañero por la imprudencia que cometía casi permanentemente. Y no voy a concretar porque me parece que no viene al caso. Pero creo, al margen de eso, que bascular, o no creo que fuera lo que pretendieron ni Felipe ni Raúl, ¿no? Aparte de que no, evidentemente, repito, cada uno hablamos de lo que queremos, ¿no? Pero creo que hacer un todo en cuanto a cómo se desarrollaban los accidentes en la empresa, basculando la responsabilidad exclusivamente a las imprudencias de los trabajadores, es un error. Yo creo que hay un error. Porque había muchos componentes añadidos. ¿Cuáles son? Simplemente lo dije antes, ¿no? A raíz del accidente de San Nicolás se incrementó muchísimo la seguridad, porque esa seguridad no la había antes del accidente, ¿no? Porque se invirtió muchísimo, porque se sacaron nuevas normas, porque se aumentaron los departamentos de seguridad y porque se concienciou y se preparó a muchísimo más gente, ¿no? Un detalle nada más, un detalle de todo esto. Es cierto que no pasó en todos los sitios, es más, una de las personas que se salvó del accidente de San Nicolás supo poner el autorrescatador. Y se salvó, era Viti. Se salvaron 3, uno está aquí presente. Viti se salvó porque supo poner el rescatador. Yo os digo una cosa, estuve 13 años en Monsacro y a mí nunca nadie me enseñó a ponerme el autorrescatador. Yo lo llevaba, lo llevaba. Todos los días, obligatoriamente, con la lámpara, cogía el autorrescatador. Voy a poner un ejemplo nada más y ya dejo la palabra a los compañeros. Recuerdo también, no sé si cada pozo tenía una dinámica diferente de trabajo, pero recuerdo cuando, evidentemente, los rescatadores pues costaban dinero, ¿no? No recuerdo el coste de ellos de abrirlo, porque había que rellenarlo o tirarlo, no sé muy bien, ¿no? Pero recuerdo una ocasión que un compañero tuvo que entrar en una labor, que había gas, abrió el rescatador y dice, pues entro, ¿no? Fue amonestado fuertemente por los mandos, ¿no? Porque, ¿para qué abriste el autorrescatador? Pero, él lo sabía y entró por eso, ¿no? Pero a muchos de nosotros no sabíamos usar el autorrescatador. Por decir una cosa, una cosa, ¿no? Al margen de eso, no os quiero hablar de la velocidad del trabajo, y de los destajos, y de los apuros de los mandos para apurar a los trabajadores. Había que sacar carbón. Durante muchísimos años se hablaba que había que sacar carbón por encima de todo. Es cierto que sin carbón no éramos empresa, ¿no? Y había que, intentar nivelar un poco el ratio. No era solamente porque el Estado pusiese el dinero a fondo perdido en una empresa que ni secaba carbón, ¿no? Pero ¿a qué fin? Sacar carbón con aquella velocidad, con aquel ansia, que yo eso lo viví, Lo viví en los mandos que presionaban a los vigilantes y los vigilantes que presionaban a los trabajadores. Y algunos trabajadores que se presionaban a sí mismos porque estaban a destajo. Y eso, ¿qué traía como consecuencia? Que algo fundamental, que era la seguridad, pasaba a un segundo plano. Que lo queramos reconocer o no, era así. Porque
las normas, en las que, bueno, Felipe seguro que las tiene memorizadas, porque hay algunos de vosotros también que trabajasteis en seguridad. Las normas para entrar a trabajar en la mina, en la página 1 ya se incumplía todo como estaba la mina. Ya se incumplía, es cierto, no se podía aplicar. Eso ya como la Constitución, tienes derecho a la vivienda. Bueno, es una hipótesis, es una quimera, ¿no? Tú abrías las normas y aquello, la página número 1, oye, si vamos por el libro, no entramos ya a la mina, ¿no? Quiero decir con esto, y perdón por la interrupción, de que los accidentes que vivimos, algunos de nosotros, sí que era una proporción, pero no sé cuánta, producto de nuestras incorrecciones laborales, y otra cosa, pues vamos a dejarlo a la imprevisibilidad de la propia mina, y otra cosa era la velocidad a la que se trabajaba. Tengo visitado algunas explotaciones en las que me eché las manos a la cabeza y estaban trabajando allí compañeros, estaban trabajando compañeros. Y en algunas ocasiones en las que entramos a trabajar compañeros míos de seguridad, ingenieros técnicos, que habían sido amigos o compañeros de los suyos, del pozo de procedencia, y los vi reñir muchísimo unos con otros, porque, oye, le decía uno a otro, oye, tú estuviste hasta antes de ayer aquí y ahora vienes a decirme cómo tengo que hacer las cosas. Es que se veía todo lo que se estaba haciendo, ¿no? Y no quiero decir una auténtica burrada porque yo creo que voy a intentar suavizarlo, ¿no? Pero en todas las inspecciones que hice en los talleres mecanizados de UNOSA, vi algo que podía ser objeto de que se produciera un accidente grave allí, ¿no? No quiero decir que todo ello fuera derivado de algunos de los ejemplos que puse, pero yo creo que bascular como no sé, yo creo que lo entendí mal, la responsabilidad en las imprecisiones y las imprudencias de los trabajadores, creo que no es correcto, y perdón. Bueno, vamos con Flor, que queda de intervenir. Florentino pues trabajó, entre otros, en el Pozo Tres Amigos. ¿Tres Amigos? Sí, comenta. Sí, Bueno, vamos a vivencias, unas vivencias de lo que realmente viviste tú cuando un accidente. Yo voy a intentar generalizar un poquitín. Acerca un poco el micro. Acércame un poquitín yo al No, micrófono. el micro. Acércame yo, no pasa Levántalo un poco, levántalo. nada. Es que se cae, no pasa nada. Ahí. No pasa nada, acércame yo sin problema. Bueno, yo voy a intentar generalizar un poquitín en el tema este de los accidentes, no sé, porque quizás profundizar en cómo fue cada uno tal sería, no sé, ámbito de otro debate mucho más extenso y, por desgracia, como ya el toque de queda nos va a limitar mucho, aunque quisiéramos seguro estar aquí toda la noche hablando. A ver, y al hilo de ello, quizás sacando un poquitín de las conversaciones de los compañeros, y creo que hay algo muy importante en lo que fue el transcurso de la minería, yo creo que al hilo del libro de Carlos, que por cierto lo leí, me enganchó desde el primer momento, y quizás una cosa que los que seamos fuera de las cuencas, y un comentario, sin crítica, ni aunque siendo constructiva, yo creo que sirve, que quizás a la gente de afuera se pueda hacer un poco farragoso el segundo acto. Me encantó, te engancha, y los que vivimos la mina te ves reflejado en aquello, en lo que se está comentando y tal, pero bueno, quizás a la gente de fuera se haga un poquito, no sé, el vocabulario, la forma de tal, se haga un poquitín, pero bueno, está dirigido a donde está y escrito donde está. Pero bueno, al hilo de eso, quizás lo que comentaba, hay algo que posiblemente fuese para un debate mucho mayor que el que podemos hacer aquí, que si el minero nace o se hace. Los mineros antiguos, como bien comentaban los compañeros, ya tenían una forma de ser. Yo creo que lo habían mamado. Muchos ya lo llevaban en el ADN desde que nacieron, por desgracia o por suerte, no lo sé. Luego fue cambiando y el minero se tenía que ir haciendo conforme entraba a trabajar sin conocer. La mayoría de los antiguos conocimos la mina porque tu padre, tu abuelo, los tíos, todo el mundo. Y teníaslo al lado de casa, que bueno, quizás sea una crítica que hoy no sabemos transmitir a las generaciones que vienen detrás lo que tenemos aquí al lado, lo que nos dio de comer y por qué nacimos, por qué crecimos y en base a qué existe Mieres y muchos de les cuenques. Pero bueno, a lo que iba, que me pierdo. el tema de los accidentes. A ver, yo creo que para los que nos sentimos mineros, porque la mayoría, aunque ya no estemos en activo, seguimos sintiéndonos mineros, a los que de verdad nos sentimos mineros, cualquier cosa que leemos relacionado con los accidentes y demás, nos sigue sobrecogiendo, y es cierto.
hay que reconocer que tenemos, no sé, un sentimiento que te queda, que está ahí dentro y que al final lo viviste, y viviste como lo vivíamos todos, como lo vivía la familia, como lo vivían los amigos, y por desgracia perdimos algunos de ellos por el camino. Entonces, bueno, lo vives de forma diferente en estos cuenques sin minas y, por desgracia, y seguro que alguno me criticará, yo creo que sin identidad actualmente. Entonces, bueno, el tema de los accidentes era muy jodido, era lo que, como comentaba, que perdíamos a muchos cercanos. El sentimiento que quedaba, lógicamente, los que estábamos trabajando lo interiorizabas y, como bien dicen los compañeros, tenías que volver a trabajar, independientemente de que exigieras o pidieras, que eso también se perdió, el espíritu aquel reivindicativo que teníamos, independientemente de que exigieras conocer la verdad, aunque no la conociéramos en realidad y cada uno hiciéramos nuestra hipótesis, y por desgracia, como, no sé, en la mina, como cuando iban a poner una categoría, sabíamos seguro a quién la iban a poner, aunque luego no fuera ese, pero bueno, sabíamoslo. Y hay, yo creo, unas grandes olvidades en este tema de los accidentes y son las mujeres. En el libro lo representa bien Carlos, están ahí, están detrás, pero eso, siempre estaban detrás, pero las madres, las esposas, toda esa gente, hay que imaginarse el desgarro que tendrían que sentir por dentro cuando ellos fuesen a comentar que el marido o el hijo acababa de matarse allí en la mina y tal. Yo lo pienso por mi madre, porque en circunstancias, bueno, es cierto que lógicamente pienses en ello. Entonces, ese sentimiento quizás sea el que todos tenemos que tratar de recordar y, como decía, intentar transmitirlo a las generaciones que vienen detrás, porque sí, podemos concretar en uno o en otro la culpa, o al final lo que nos queda ahí es eso, la historia de esos accidentes, que gracias a libros como el de Carlos se mantienen y tenemos que entre todos intentar mantenerlo, uniéndolo con los colectivos a los que representamos, obviamente. Bueno, creo que poco más. Luego, si hay margen para dejar hablar a los compañeros, si no, podría estar aquí más tiempo. Gracias, Florentino. Miguel Ángel, que vienes del Pozo Santiago, ¿no? Sí. De Moreda. En Moreda también, en ayer, sabe mucho de accidentes y la peligrosidad de las minas del concejo de ayer, el gas. Sí, la verdad que, bueno, yo trabajé en el Pozo Santiago 22 años, entré en el 82 hasta el 2004, y la verdad que sí, teníamos minas de tercera y cuarta categoría que eran de gas. Y yo, a ver, a partir del 1992, que fue cuando se encerraron el Pozo Barredo, si no me equivoco, a partir de ahí fue cuando empezó la cosa, empezaron a cerrar pozos. Entonces, concentrar a la gente en otros pozos. ¿Qué pasa? Lo que decía Carlos en un principio. Había que sacar carbón. Nosotros éramos una empresa minera que dependíamos del carbón. Entonces, ¿qué ocurrió? Empezó a mecanizarse. Entonces empezaron a trabajar con pozos que se pudieran mecanizar y que pudieran sacar carbón para mantener el carbón en sí. Bueno, pues entonces, el Pozo Santiago, claro, era un pozo que era de tercera, cuarta categoría, y mecanizaron mucho, claro, metieron el eléctrico allí, ¿entiendes? Y entonces ahí empezaron los problemas con la mecanización. Yo me acuerdo una vez, estando de vigilante, un sábado entrábamos a trabajar, yo entraba a trabajar con 8 camineros. Y resulta, me dice yo entraba por la tarde, me dice el maquinista de extracción, oye, llevan desde las 7 de la mañana entrando checos y polacos a todas las horas, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10. Dijo, cuando marches tú, ¿vas a sacarlos o van a seguir ahí? Dije, vamos a ver, yo vengo con 8 personas, y cuando yo acabe, esas personas salen para afuera. Bueno, pues resulta que salgo y cuando salgo para afuera me dice, oye, quedan ahí todavía 10 o 12. Dije yo, bueno, tú sabes lo que hay que hacer. Llamas al ingeniero y le dices, oye, aquí hay 10 personas, a ver quién lo saca. Bueno, voy para casa, el lunes cuando voy a trabajar, me llama el ingeniero y me dice, oye, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué tal? Dije, vamos a ver, a mí me dijo esto el maquinista, que si lo iba a sacar. Yo entré con 8 personas y salí con las 8 personas. Entonces, ellos llamaron al que estaba de guardia, que era un mecánico de mantenimiento, y lo sacó. Estaban sin permiso, estaban trabajando sin permiso ahí. Estaban sacando, rozando, sin permiso. Estaban en la marchante, estaban sin permiso. Resulta
que claro, empezó todo el protocolo ese y les pararon toda. Estaban sin permiso, no habían pasado reconocimiento, venían de otros pozos, entraban ahí y hubo ahí una... Entonces, lo que quiero decir que al mecanizar, lo que se hizo fue, sí, se sacaba carbón. Nosotros lo que compramos, o no sé lo que compró, fue las herramientas, las rozadoras, la H1, las marchantes, los minadores, y lo que hicieron fue comprarlos, pero con personal que lo supiera manejar. Pero, claro, eso se quedaron allí porque nosotros no sabíamos manejarlas. Bien, Miguel, yo quería preguntarte, aparte de eso que nos están contando, ¿cómo se vivía en el concejo de ayer cuando ocurría un accidente, ¿no?, importante, ¿no? La repercusión que tenía en el ámbito familiar, en el entorno de amigos, fuera del pozo, ¿no? ¿Cómo lo explicabas? Porque bien decía Florentino, sí, sobre el tema de la explicación, si la causa, tal, la familia te preguntaba, ¿cómo vivías esa cuando ocurría un accidente, que preguntaban el hijo de tal que se mató? Entonces, ¿cómo vivíais eso en el entorno, por ejemplo, familiar, en tu caso? Sí, la verdad que lo vivías con indignación y con rabia, ¿no? Que hubiera un accidente y cercano, como dices tú, o un compañero o un amigo, lo vivías con indignación y con rabia. Decías, cago con la mar. Aunque, como comentabas antes, al día siguiente había que ir, o a los 2 días, porque había un día de luto por medio, tendrías que ir a trabajar. Y ibas a trabajar, y lo que hablabas, con precaución, ibas allá, y siempre pensando en el que había muerto o el que se había accidentado, ¿entiendes? Lo vivías con indignación y con rabia. Y un tipo importante en los accidentes eran sin duda las secuelas que dejaba el accidente. Aparte de las físicas, había algunas psicológicas que mucha gente lo tuvo, ¿no? El hecho de conocer y saber que te podía pasar a ti lo que ocurrió a tu amigo, a tu compañero, ¿eso cómo lo veías o cómo lo solucionabais? ¿Era pasar los días o cómo lo hacíais? La verdad que el tiempo borra muchas heridas. Entonces, sí, al principio ibas un poco más con precaución, después ya te ibas cogiendo confianza, después ya te ibas metiendo en el terreno y a lo mejor a la semana pues ya se te había olvidado dónde había ocurrido el accidente o cómo había ocurrido el accidente, aunque de la persona que había muerto pues a lo mejor no te olvidabas, pero te ibas cogiendo confianza poco a poco y ya te ibas entrándolo como pudieras. Si me permites, Luis, Sí. Algo que dijo Miguel y que, bueno, te agradezco que reorientes el tema porque hablamos de las emociones que sentíamos cada uno de nosotros cuando sucedía un accidente grave o mortal en gente conocida, ¿no? Y es cierto, ¿no? Había que dejar, como en todo, cuando surge algo que te traumatiza muchísimo, tienes que dejar que pase el tiempo, ¿no? Claro. Hay gente que no lo supera, algunos no lo superaron en nuestra empresa y tuvieron que jubilarse o prejubilarse por esos efectos, ¿no? Pero Miguel, yo creo que con toda la buena voluntad del mundo, dijo algo que yo quiero aclarar, si me permites, ¿no? Porque hay un estigma, lo hubo en la empresa durante muchísimo tiempo, y no digo que todo él fuera infundado, ¿no? Pero hablo de las subcontratas, ¿no? Porque Miguel habló ahora mismo de que entraron las subcontratas, etcétera, etcétera. Bueno, el tema de las subcontratas, como Flor decía, es otra pata muy importante por la que podíamos estar hablando durante horas. Durante horas, porque a todos nos sorprendía por qué teníamos tantas subcontratas en la empresa y no dábamos crédito, la verdad, el por qué estaban realizando trabajos que podíamos realizar los trabajadores de aquí, pero eso no quiere, repito, estigmatizar a los que venían de fuera, que muchos al final se quedaron aquí, formaron sus familias y vivían entre nosotros, por cierto, ¿no? Muchos de ellos, muchos, no uno ni dos, sino muchos, ¿no? Y claro que cometían errores, alguna imprudencia, pero como decía Felipe, como nosotros, vale, pues sí vamos a... Porque, ¿sabéis por qué os digo esto y por qué lo quiero matizar?
Porque una de las 4 hipótesis más importantes, o no, las fundamentales, hubo más, pero las 4 sobre las que basculó fundamentalmente la investigación de San Nicolás fue sobre los checos, sobre el minador de los checos y sobre la sensación en algunos de nosotros, me voy a incluir, así no señalaba a nadie, ¿no?, de que proporcionalmente habían sido los checos los culpables. Y no, porque estamos cayendo en unos errores muy graves, cercanos a la xenofobia. Cuidado, ¿eh? Otra cosa son las contratas. Cómo vinieron, quién las puso, cómo trabajaba, lo que avanzaba, lo que ganaba, etcétera, etcétera. Que hay mucho que decir, hay mucho que aclarar, todavía. Eso es una pata muy importante en la que nos gustaría, a mí personalmente, me gustaría que alguien me lo dijese, ¿no? ¿Por qué? Pero bueno, ahí estaba, ¿eh? Por cierto, venían de la mano de una o dos empresas nada más, ¿no? Teníamos que saber por qué. Pero bueno, de ahí, repito, a bascular la responsabilidad sobre ellos, cuidado, que es muy fácil caer en ese error. Los de aquí somos todos muy buenos, fenomenales, a margen de las propias, como decía Felipe, es cierto, cometemos errores, es cierto. Yo tuve que enfrentarme personalmente con algún compañero que quitaba el grisúmetro para que no cortase, pero de ahí a pensar que, oye, llegaron los checos y aquello fue un desmadre, no, cuidado. Yo personalmente me niego a esa discusión, de verdad. Creo que trabajadores éramos todos, si éramos 15.000 españoles y 1.000 eran de otras nacionalidades, que los había checos y rumanos, y polacos, perdón, eran compañeros, estaban en la mina y eran compañeros de los demás, todos, de todos nosotros. Y si ellos cometían incorrecciones, también nosotros. Perdón. Bien, vamos... Y yo algo que apuntar, sí. decía que a partir de que fue cuando se empezó a mecanizar y nosotros no teníamos la herramienta para mecanizar. Entonces, los minadores se trajeron de Polonia, de Chequia, los automarchantes también. Se trajeron una serie de maquinaria que aquí no teníamos y con la maquinaria lo que venía era la mano de obra, porque nosotros no sabíamos trabajar con ello. Hasta que nosotros nos pusimos, porque bueno, últimamente ya había, por ejemplo, minadores con gente española, no eran checos ni polacos, y las automarchantes también funcionaban al 50%, 50 polacos, 50 españoles. Entonces lo que decía que cuando se mecanizó se trajo el material y la mano de obra de fuera para que esto echara a andar, porque nosotros lo desconocíamos. Sí, no, ya te digo que, bueno, eso hay otra discusión, el cómo venían las contratas y el aparallaje que traían, en qué condiciones venían, ¿no? Claro, pero bueno, eso no teníamos la responsabilidad de los trabajadores, ¿eh? Raúl asiente, lo sabe, lo conoce, Felipe también, Lo sabemos todos, en qué condiciones venían y cómo se entraba y cómo se trabajaba. No se trata de estigmatizar a nadie. Lo que tengo claro, conociéndolos como lo conozco, oye, que son unos grandes profesionales. Sí, sin duda. Pero otra cosa son los mandos que tenían. Ahí está. Ellos tenían que hacer una serie de avances. Exactamente. Y metíense donde no se tenían que meter. Felipe, y nosotros también. Déjame acabar. Nosotros también. Yo sé que yo sé que cuento que la mina era muy blanca, que era muy guapa, que medía unos 3,90 m y que tenemos los ojos azules. Digo que nosotros también andábamos a destajo, Yo cuéntate lo mío. Recuerdo, déjame decirte una cosa más. Por eso te lo dije antes. Un compañero de Riosa estaban a destajo, estaban, no sé cómo se llamaba aquella, no recuerdo ahora mismo la terminología que se usaba para decir que a producción, era producción. Había que buscar los productivos. Vamos a producción, ¿no? Productividad. La productividad. La relación Había que entre productivos, producción y jornadas. Claro, la productividad nos apuraba mucho a todos, O sea, que sacaron el vicio de la productividad y tú cuanto más carbón sacabas, más ganabas. Es cierto que nos prestaba a todos muchísimo. Pero yo también, otro enfrentamiento enorme con un compañero. Porque hubo una avería allí. Y yo llevaba en aquel caso mantenimiento del subnivel, y perdón Felipe, y bueno, pues no nos, como se dice aquí, no nos engarriamos de casualidad, porque vino a decirme que aquello que tenía que funcionar, digo, chico, vamos a ver, esto es mecanización.
trabajando con aparatos, en algunos de ellos muy sensibles, muy delicados, pero bueno, quiero decirte que hasta ese punto llegamos, ¿no? Es cierto que los polacos y los checos estaban muy presionados por sus mandos para sacar carbón y porque si no, algunos de ellos y amenazado de volver. Los polacos en Figaredo, Sí. cuando vinieron la primera vez, Sí. vino con ellos un político, Sí, un comisario político, donde los tenían súper controlados. sí, bueno, pero... Que quiere decir, si tú bebes, pues la Sí, Polonia... sí, vamos, Esos fueron los contratos aquí- que tenían de mano con las Raúl, empresas. aquí no nos despedían, No. pero pues también te ellos- cebaban con la productividad, a lo que todos nos gustaba ganar dinero, entonces, productividad bueno, sobre todo, era lo que privaba. quizá eso provocaba alguna situación que no debería haberse... Y que no preocupaba, debería haber preocupaba pasado. la seguridad. ¿Eh? Con eso conlleva Bueno, vamos la a- preocupación de seguridad. No, Vamos a- perdón, vamos a estaba parar. Felipe, yo interrumpí a Felipe. lo Vamos a siento, parar ahí No, porque hay un compañero que está con nosotros del Pozo Monsacro, concretamente Víctor Cabo, que no ha intervenido. Y ya que hablamos del Pozo Monsacro, realmente es uno de los pozos, era especial porque realmente ahí los accidentes se vivían muy a fondo porque el Pozo Monsacro era como una verdadera familia. Ahí era gente, en principio, del concejo de Riosa, concejo de Morcín, se conocían todos. ¿Cómo se vivía emocionalmente cuando se producía un accidente en tu pozo? Bueno, a mí tocóme pocos accidentes. Soy más de la época de la decadencia de la minería, ahora hoy en día. Llevo 15 años tampoco y que... Bien, pero quiero decir que tuviste familiares, tuviste gente... Accidentes cuando yo estuve solo hubo uno. En 2008, Benjamín. También negligencia nuestra, porque yo el día antes estuve con él allí donde se mató. La mayoría de accidentes, el 90%, yo creo que se sabe. Una negligencia nuestra o de la empresa, pero se sabe que se está haciendo mal. Pero Pocas tú veces. como persona que llevas, o realmente de los que estamos aquí, fue el que, digamos, trabajaste más cercanamente al tiempo más moderno de la minería, que desgraciadamente está en su finalización prácticamente aquí en Asturias. Pero hablábamos de seguridad, ¿no? Hoy en día creo que estamos más concienciados con la seguridad. Se sigue en lo mismo. A ver, hay veces que hay alguno que siempre se hace alguna negligencia porque no te das cuenta. A ver, hay que hacer eso, se hace. Que hay una bóveda, pues que no caiga cuando estás tú. Pero bueno, a mí cuando, por ejemplo, el accidente de San Nicolás, en el 95, tenía 10 años, era un baje. Sí. No me acuerdo absolutamente de nada. Mi padre me contó, todavía fue poco, cuando el accidente tuvieron 2 días de luto. Cuando volvieron a trabajar, estaban en la capa 19, tabicá. Pánceres, todo dentro, tabicao. Tenían miedo que si había alguna inspección, llegasen ahí y viesen lo que no tenía que ver. ¿Tú crees que era ese el motivo de que no se investigara en ese caso? Posibles causas de... No lo sé, a ver. Pues probablemente, a ver. Lo que hay en la mina sabemos todos. Allí dejaron pánceres, allí dejaron maquinaria, minadores, y dejaron todo. No sacaron nada. 2 días de luto, volvieron a trabajar. ¿Qué pasó aquí? Esto está tabicao. ¿Y qué decía la gente, los compañeros? A ver, ¿qué me van a decir? Nadie se preguntaba, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se dejó esto así? Que no estaba bien aquello. Sabiendo de sobra. Pero vas a trabajar porque al final vamos todos por dinero a trabajar. O sea, cuando estábamos hablando de la causa y la gestión de la causa, la verdad de la causa, a veces prevalecía el interés general sobre el particular de un accidente. Sí. ¿Vosotros qué creo que sí. opináis de ese tema? Yo me Vamos gustaría... a ver una cosa. Un tema complicado. Vamos a ver una cosa. Son tiempos diferentes. Si os dais cuenta, y si alguno hacéis memoria, seguramente que os acordáis les cares de la gente cuando entrasteis en la mina mejor que de los últimos. Y eso tiene un sentido. Y es decir, cuando tú entrabas en la mina y ibas a trabajar, convivías con aquella gente el mayor tiempo posible del día, cuando trabajabas y cuando no trabajabas, porque cuando no trabajabas ibas al bar, comías el bocadillo y tomabas lo que tenías que tomar y llegabas a las 2 o a las 3 a casa, como si hubieses trabajado.
y convivías con esas personas. Cuando había un accidente minero, había una empatía, pero ¿por qué era una familia? Porque, como lo que hablaba Pardo, yo empecé en Llamas éramos cuatro, conocíamos nosotros y todavía tengo los cares de ellos como si fuese ahora. Porque era como una familia. Entonces convivías con ellos más que en tu casa. Entonces tenías esa empatía con ellos. Y es verdad que te acordabas de cosas, empatizabas con ellos. Sobre todo había una cosa que sí me llamaba la atención mucho cuando los accidentes mineros. Cuando llegaba la viuda y los fillos sí los tenía. Ese era un momento muy jodido, porque era cuando te ponías en el lugar de ellos. Que desgraciadamente, y tengo que decirlo, de los últimos accidentes que hubo, Nicolás, o uno de los últimos, fui para allá, porque era la costumbre de aquella, de subir al pozo a ver lo que pasaba. Y encontréme el pozo semivacío. No vi mucha gente allí. Y dije, mucho cambiaron las cosas. Pero ya cambiaron, si os dais cuenta, cuando salís de trabajar, ibas al bar y tomabas algo, hablabas, charlabas y no sé qué historias, y anteriormente con el tiempo, o sea, posteriormente, la gente salía de trabajar y escapaba para casa. No había esa reunión, no tenías ese... Cierto, sí. Los comportamientos son diferentes de los años 70, 80 con los que puede ser ahora. Son cosas diferentes, totalmente. Ahora hay más actividades, puedes hacer otras cosas y de aquella no teníamos esas cosas. También puede ser que cuando entraste en la mina, en aquella época, encontraste con gente con mucha experiencia, que eras los que cogías como una referente y escuchabas y hablabas. Nosotros en realidad retirámonos cuando más sabíamos o cuando empezábamos a ser mineros, quizás. Yo no quiero marchar sin mencionar bueno, no voy a decir nombre, pero es que cada vez que hablo con él casi me lo repite, porque y el día de hoy en la que lleva entre prejubilado y jubilado, pues no sé, y algo mayor que yo y lleva un montón de años, ¿no? Pero voy a decir solo su nombre, Javier. Estuvo durante unas horas enterrado hasta la cintura. Y los compañeros eran al bajo, en un pozo, ¿no? Algo bajó y lo atrapó allí. No rompió nada, pero estaba aprisionado casi hasta la cintura y no podía salir. Y a su alrededor aquello estaba, en nuestra terminología, estaba esmirándose, estaba desprendiéndose trozos de carbón permanentemente. Entraban un poco a ayudarle, cuando la cosa se ponía complicada salían y él allí. Volvían otra vez, hacían lo que podían, quitaban otro poco más de carbón. Cuando se ponía la cosa peligrosa, que podía venirse todo abajo, salían. Y él allí. Bueno, pues Javier, que después afortunadamente se prejubiló y se jubiló, me lo cuenta como la experiencia más terrible que vivió. Él tuvo que sobreponerse a ella, no había otra, porque estuvo unas semanas en el exterior, los mandos le dejaron allí, bueno, que se airease un poco, ¿no? Que se airease un poco, ¿no? Pero llegó un momento en el que dijeron, bueno, tu destino está ahí dentro otra vez, en el mismo sitio donde quedaste atrapado unas horas. Así nos lo dijeron, pero mañana vas para allí, mañana vas para allí. Y esa es la sensación de angustia con la que tuve que trabajar, Carlos, me dice él permanentemente, con el miedo, ese miedo que se quitaba al final, se quitaba. Si estabas permanentemente pensando en el miedo, los dos no hacías otra cosa. Y yo recuerdo en muchas ocasiones que para quitarnos el miedo o la congoja, pues trabajar, no pensar en nada, simplemente trabajar, tirar para adelante, echar horas, y cuanto primero llegase la hora de marchar, mejor, ¿no? Mejor. Pero que en ocasiones lo pensábamos cada uno de nosotros en nuestro fuero interno, que podía suceder algo por imprudencia nuestra, vamos a dejarlo así, o por velocidad o exigencia de la empresa o por lo que ocurriese, que podía ocurrir, vivíamos permanentemente con esa sensación no tan traumática como la que vivió Javier, pero que éramos conscientes de ello. A ver si pensamos que nosotros entrábamos allí bailando la jota y salíamos igual. No. Yo quiero que la gente sepa que nosotros no éramos de cartón piedra
y que dentro de cada uno de nosotros hay un cerebro que pensaba que estaba trabajando en un sitio muy peligroso y que podía suceder algo en cualquier momento. Oye, una de las cuestiones, para ir finalizando, pertenecéis a asociaciones culturales y mineras, en este caso hermandades. Yo decía que el signo importante de estas hermandades es la solidaridad. Supongo que ese sentimiento del minero, esa solidaridad con el infortunio, con el accidente, ese está siempre presente, ¿no?, en este tema, ¿no? Sí, pero bueno, antes lo mencionó Florín un poco, que estamos viendo unos cuenques ahora mismo, otro debate distinto. Sí, muy grande. Sin identidad y perdiendo la solidaridad a pasos agigantados con la gente, no quiero decir huyendo, sino marchando de los cuenques a vivir a otras zonas, porque no somos capaces entre todos de ofrecer oportunidades para asentar población, trabajo, etcétera, etcétera, que a muchos de nosotros eso no está en nuestras manos, ¿no? Pero de ahí a perder a una velocidad tremenda, excepto para temas muy concretos. La solidaridad en casos en los que se necesita el aporte y la experiencia de cada uno de nosotros, que hemos trabajado pues en la mina y pasado en alguna situación jodida y tal, y en la que a día de hoy quieres contar, yo así entendía a Flor, que él los entienda, ¿no?, que a día de hoy quieres contar con ellos para alguna cosa y no existen. Yo en alguna ocasión dije, con mucho atrevimiento, que las prejubilaciones nos hicieron marchar para casa muy jóvenes, algunos de nosotros, yo lo reconozco, con una paga suficiente que hizo posible mantener a la familia, que nuestros hijos fueran a la universidad, etcétera, etcétera, pero que por otro lado los difuminó, nos desapareció absolutamente aquella afán de lucha y de reivindicación que vivimos durante muchísimos años, muchísimos de nosotros, ¿no? Estamos viviendo otro momento, es cierto, ¿no?, pero creo que hemos tenido una culpa enorme en no transmitir a las generaciones que vinieran posteriores qué es lo que se vivió en los cuenques, y por cierto, nosotros mismos que lo vivimos estamos perdiendo esa solidaridad y esa identidad que mencionaba antes Flor, por supuesto. No sé qué pensarán los demás. ¿Algún apunte que queráis hacer? Porque si no, abrimos un poco el turno de intervenciones. Si alguien del público pues quiere manifestar alguna opinión. Yo tengo una pregunta. cuestión. Si volvierais a nacer alguno de vosotros, ¿volvería a ser minero? Sí, claro, sin duda. Sin duda, claro. A ver, los que estamos aquí, yo estoy casi seguro que la mayoría, y como comentaba antes, muchos seguimos sintiéndonos mineros, aunque nos hayamos prejubilado hace 15 años o aunque tal, seguimos sintiéndonos mineros. Yo voy a poner un ejemplo. Nosotros, como a 3 amigos, organizamos charles, organizamos comidas y tal. La gente que más acude, y voy a ponerme yo como límite, y es la gente mayor que yo. Sin embargo, la gente más joven, no sé por qué, somos incapaces de engancharla del todo. Sí va gente, pero menos. Sí. Y al final dices, joder, la gente mayor y es la que quizás tenga más problemas para acudir, la que vaya desapareciendo vegetativamente porque y es ley de vida, y sin embargo a la gente joven cuesta y más trabajo. Cuesta y más trabajo. Por eso decía antes lo de que sería por un debate largo también lo de si los mineros nacemos o nos hacemos, pues quizás a lo mejor hay una mezcla un poquitín de todo y ese sentimiento de clase, por qué no decirlo así, lo estamos perdiendo. Yo quiero decir a Víctor que yo no sé si lo tengo muy claro, de que volvería a la mina o no lo sé. En aquel momento no lo pensé. Mis amigos, estamos metiendo muchísima gente, pero a cientos, ¿no?, la empresa. En el año 82, 81, 82, 83, se incorporó, yo qué sé, un montón de gente, ¿no? Mis amigos, los de mi quinta aproximadamente, bueno, yo tardé un poco más por otras circunstancias, no importa, empezaron a entrar a trabajar y esa cabeza loca que yo creo que hay que inculcar muchísimo a los guajes, que tienen que estudiar, que tienen que prepararse, que tienen que formarse, que no deben caer en la tentación, como caí yo, voy a ponerme en primer lugar yo, de querer trabajar y tener dinero para, en fin,
querer ser igual que mis amigos, ¿no? Tener un coche, poder alternar, tener moza, poder invitarla, pasar de vacaciones. Que la vida después es muy larga, que no hay que caer en esa precipitación de entrar a trabajar de forma apresurada. Hoy en día, bueno, pues que el trabajo escasea tantísimo, seguramente no sería el momento más indicado para poder decirlo, ¿no? Pero que yo creo que había que pensarse más esa situación, ¿no? de caer en lo fácil, de caer en lo cercano, de caer en la mina, ¿no? Yo creo que, no lo sé. Y es una pregunta que hago, porque ahora estoy en Sotón, en lo de las visitas, ¿eh? Y cuando viene gente, paisanos mayores con 75 años que habían trabajado en la mina, siempre les pregunto, si volvieras a nacer, ¿serías minero? Y trabajaron en la época dura de la minería. Sí, bueno, pero también te dirían que si tenían hijos no querían que entraran en la mina, que era lo que más o menos los padres que era lo que nos decían. Pero ¿no? eso Mi padre, te voy a decir, Y yo tengo 2 hijos y gracias a Dios estoy feliz de que no estén en la mina. mi padre me dijo... No por otra cosa, porque prefería que la mina siguiera, porque siempre va a haber trabajo, siempre, y con lo que conlleva todo. Desaparece y mira cómo están las cuencas. Bueno, vamos a dar el tiempo de opinión, si os parece oportuno. Si alguien del público quiere alguna pregunta, alguna cuestión referente a lo que estamos hablando, pues se pone en pie y nos dice lo que tiene que decir. Y si quiere referirse a alguien de los que estamos aquí, pues le responderemos, si alguien quiere. Sí. Tengo un hijo con 27 años. Si me dijera que empezaba mañana a trabajar, iba desnudo y todo. Claro que sí. Esa ya la pena. Claro, no me extraña. Esa ya la pena. Sí. Sí, no, yo lo entiendo, que las circunstancias de hoy en día pues, son complicadas y que no hay trabajo y que muchos de los chavales que están formados, yo conozco, por ejemplo, la generación del Miguaje, tiene 34 años y bueno, un porcentaje altísimo de sus amigos están trabajando en el extranjero, ¿no? Tuvieron que marchar fuera, ¿no? A trabajar, a buscarse la vida, ¿no? Pero yo diría, no quiero echar contra las cuencas que nos dieron de comer, que nos lo dieron todo, que nos lo siguen dando, que algunos seguimos empeñados en seguir aquí y que seguramente, no sé cuándo, cuando nos toque, si el coronavirus lo permite, un poco más tarde, pero si no, moriremos aquí, ¿no? Pero que el mundo no se termina aquí, ¿eh? El mundo no se termina aquí, al lado de nuestro valle, que hay más allá, el mundo es más grande y lleno de oportunidades. Está muy jodido. El empleo hoy está, ya lo vemos, ¿no? Y que si mi guaje me dijese, yo no sé, lo hablé el otro día con mi madre, que tiene 80 y muchos años, con mi padre nunca lo hablé de este tema, pero ella dijo, bueno, quiso darme a entender la sensación que se vivía en casa, ¿no? Cuando yo decidí entrar a trabajar en la mina, ¿no? Yo creo que, como dice Raúl, ningún padre se puede alegrar de que su hijo entre en la mina a trabajar, sabiendo lo que sabemos. Otra cosa, y que los guajes, y como yo, que eran unos, alguien mencionó antes aquí que teníamos al año pues 20 y tantos o 30 muertos, es una auténtica aberración, una barbaridad. Yo recuerdo estar trabajando en la empresa y te avisaban, oye, para afuera todo el mundo. Oye, para afuera todo el mundo. ¿Qué pasó? Oye, pues se mató uno en no sé dónde, o aquí, o en ese otro. ¿Quién fue? Y tal. Hombre, hay una cosa que te quería decir. Realmente nos obliga a veces, cuando no tienes otra posibilidad de trabajo. Yo estoy pensando en los chavales aquellos que nosotros o la empresa denominaba prioridad absoluta, que el padre había fallecido en un accidente en la mina. Y esto ocurrió en algunos de los accidentados en el Pozo San Nicolás. Sus hijos entraron a trabajar justo en el mismo pozo que había muerto su padre. Y en Figaredo también. Y eso sí que era difícil de digerir, ¿no? Dando vueltas a la cabeza todo el día, pensando que... Pero al final, bueno, pues el padre seguro que no quería, pero se le plantearon esas circunstancias y ya sabéis cómo era, preferencia absoluta.
cuando había algún puesto de trabajo, oye, pues mi padre murió. Uno de los fallecidos en el accidente de San Nicolás, su hijo entró a trabajar, que bueno, no recuerdo su apellido ahora mismo, lo conocemos todos. Está en la brigada, estuvo en la brigada después, poco, fue uno de los de Julen, no recuerdo el apellido de él. Bueno, sí, está. Sí. Lázaro. No recuerdo el apellido. Lázaro. Lázaro, efectivamente, ¿no? El padre fue uno de los fallecidos en San Nicolás, ¿no? Y él decidió entrar a trabajar. Los dos. Y después incluso, pues, bueno, está en la brigada de salvamento, ¿no? En la que todos tenemos que poner en un altar y hay que conservar a pesar de lo que está, de lo que está de la pasando. brigada también de Figaredo, sí. ¿Perdón? También pertenecía a Figaredo, otro de los de la brigada, también el padre se mató en la mina. Sobre todo lo que yo lo que Vamos, lo- que eran de... Sí. Que puedes pensar y decir, bueno, oye, ya que tienes que trabajar, encima vas a un sitio más arriesgado a intentar salvar vidas, porque la brigada se las trae. Esto me da pie, alguien pidió la palabra por ahí, pero sí, o dos, pero Sí. me da pie a decir una cosa antes, ¿eh? Que no sé si reuniones como esta, hecha con toda la buena voluntad del mundo, damos, no sé, respuesta a las expectativas que anunciamos por las redes, ¿no? Oye, vamos a hablar de no sé cuánto, y a lo mejor después no hablamos de lo que deberíamos haber hecho, ¿no? Pero creo que o las publicaciones, o los tertulias, o las películas, o todo lo que se haga, fija en el tiempo la historia que pasó aquí, ¿no? Y que a la velocidad que vamos y si nos quedamos sin identidad, parece que aquí nunca hubo carbón y parece que aquí nunca hubo mineros, ¿no? En ese aspecto, y en cuanto a las casualidades trágicas de matarse un paisano en un pozo, entrar al fiu y matarse en ese pozo también, ahí están muchas reflejadas en el libro de Marcelino Escudero, La herencia minera del Valle de Turón. Lo tuve en casa, más del tiempo lo saqué de la biblioteca, lo acabo de devolver hoy y tuvimos la fortuna de durante años tener a Marcelino contando las pequeñas historias en la radio, ¿no? Y después están recogidas todas en el libro, ¿no? Unas tragedias tremendas, ¿no? De familias enteras, etcétera, etcétera, ¿no? Y está Fernando Delgado, que pretende hacer algo también en la zona de Ríos Samorcín, con lo cual yo personalmente y públicamente te agradezco ese esfuerzo que vas a cometer y el reconocimiento a todos los fallecidos en esa zona, ¿no? Pero te digo una cosa, te lo dije en privado y te lo digo porque el trabajo es mucho, pero es reconfortante, ¿no? A pesar de tratar temas delicados y que bueno, son dolorosos de recordar, ¿no? Bueno, vamos a ver si hay alguien que quiera alguna Sí, hay dos pregunta. ahí, ¿no? Es que no lo Y al fondo tienes. Sí, Paulino. Te puedes poner de pie si quieres. Sí. Bien, pero bueno, eso ya otra historia ya que Había más se palabras. sale un poco de... No vamos a hablar de prejubilaciones ahora porque entonces ya... No, había- ¿Alguien más quiere alguna respuesta, alguna opinión? Sí, a Ruiz, arriba, mira. Tienes uno ahí arriba. Tienes dos ahí. Sí, sí.
Muy bien. ¿Alguien más quería hacer un Ahí a la comentario? izquierda. Sí. Sí, sí. Sí. Muy bien, correcto. ¿Alguien más quiere alguna cuestión? Sí, Sí, Fernando. José. No, No, espera un ¿Querías momento. hablar? Allí, José Luis.
Muchas gracias, José Luis, por tu intervención. ¿Quedaba por aquí, señor? ¿Allí? Sí. 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 Ah.
Bueno, pues yo creo que estamos ya en hora, porque ya son las horas 9 menos cuarto pasadas. Y entonces lo que sí os voy a decir es que hay algún libro, alguno que esté interesado, hay algún libro aquí que tiene un compañero, si queréis comprarlo, si no aprovechar en las librerías de aquí de Mieres o de Moreda, o de Polarena, hay el libro, ¿no?, a la venta, ¿no? Y vamos a cerrar este encuentro literario minero, pues como no, dando las gracias a todos los invitados que han estado con nosotros, de estas hermandades de Santa Bárbara y de la Asociación Cultural Minera Santa Bárbara, que nos han acompañado, y para ellos pido un fuerte aplauso. Y también gracias, como no, a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mieres y a los responsables de este auditorio por facilitarnos este equipamiento, concretamente gracias al técnico, al responsable Marco, que está allí con los mandos, que como siempre ha estado atento a todo, que saliera perfecto, y para el que pido también un aplauso, como no, que está con nosotros. Y a todos ustedes y todas también, por supuesto, la presencia en este acto, y en esta ocasión, a pesar de las circunstancias pandémicas por las que estamos pasando, disfruten de la lectura de la obra y recuerden que no podemos olvidarnos de nuestro pasado. Tenemos que salvaguardar la historia minera que ha formado parte de nuestras vidas y de nuestros territorios. A todos, gracias y hasta una próxima ocasión.